De las mejores inversiones que pude hacer para mi salud, tanto física como mental, fue empezar a entrenar a mi cuerpo para que usara grasas como fuente de energía principal. Es lo que conocemos como cetoadaptación, porque el 99% de la población solo puede, entre comillas, funcionar con carbohidratos, es decir, que terminan funcionando con carbohidratos toda su vida. Nunca conocen lo que es la cetosis, ¿vale? Y lo digo entre comillas porque los hidratos no exprimen del todo el potencial, el biopotencial que nuestros cuerpos y cerebros tienen. Son la fuente de energía principal a la que hemos adoptado el cuerpo desde la invención de la agricultura, pero se dice que desde tiempos inmemoriales al ser humano, nuestros ancestros, solo usaba la energía de los carbohidratos muy de vez en cuando. Es importante que el cuerpo sepa usar los dos tipos de energía, que principalmente usaríamos las cetonas, las grasas, y de vez en cuando utilizaríamos los carbohidratos. Ahora lo estamos haciendo al revés. Estamos usando carbohidratos el 99% de las veces y la gente muy de vez en cuando entra en cetosis o ni eso, ¿vale? Hemos girado la tortilla y es prácticamente la única gasolina que le damos al cuerpo ahora, los carbohidratos, pero nuestros cuerpos aún recuerdan lo que es funcionar con grasas de combustible principal. De hecho, lo disfrutan tanto que los que funcionamos así tenemos una claridad mental y energía sin igual, al menos no comparándonos con el resto, porque nunca sabremos qué es estar en los zapatos de los otros, pero comparado con nuestra versión anterior cuando funcionábamos exclusivamente con carbohidratos. ¿Sabéis que hace más de 4 años ya que sigo una dieta carnívora en la que no como ni hidratos ni plantas? Esto significa que sí, la carnívora es una dieta cetogénica, alta en grasas sin hidratos o muy baja en hidratos, y por lo tanto será necesario un periodo de adaptación, lo que llamamos la cetoadaptación. Cualquier persona puede adaptarse a las grasas, solo tenemos que dejar de comer hidratos y empezar a comer grasas, ¿no? El problema es que al pedirle a nuestro sistema algo que no ha hecho nunca, o que quizás muy pocas veces, quizás la última vez fue desde que éramos bebés, hay un periodo de semanas o hasta incluso meses en algunos casos que nos sentimos letárgicos, con poca energía, hasta que llega el día. Llega el día que decimos, hostia, la madre que me parió, qué energía, qué foco, qué claridad mental. Es un punto al que podemos llegar dándole al cuerpo lo mismo que le pedí a mi ex. Tiempo. Tiempo para adaptarme a estas nuevas grasas, al funcionamiento del cuerpo de la energía con grasas, o tiempo para escuchar este maravilloso episodio. Antes que estar cetoadaptados, tendremos que estar en cetosis, porque no es lo mismo. Decimos que estamos en cetosis cuando quemamos grasa, en vez de glucosa, para usarla como fuente de energía principal. Cuando el cuerpo se da cuenta que no tiene hidratos, entonces el hígado empieza a producir los llamados cuerpos cetogénicos, las cetonas, para dar energía al cerebro, los órganos y las células. O sea, una cetona es un subproducto de la grasa quemada en nuestro cuerpo. Es un combustible alternativo a la glucosa, a los hidratos, como fuente de energía. Y usar cetonas podríamos decir que es mejor para nuestro metabolismo que hacer funcionar el cuerpo en glucosa todo el tiempo. Yo creo que hay algo bueno en que el cuerpo tenga flexibilidad metabólica, es decir, que tenga flexibilidad y pueda pasarse de 0 a 100, pasar de glucosa a cetosis y de cetosis a glucosa y volver a entrar en cetosis otra vez súper rápido. Eso he visto ya que tengo mi cuerpo entrenado así, porque como sabéis estoy siguiendo una dieta carnívora que ahora estoy ciclando los carbohidratos cada 2 fines de semana aproximadamente y me voy midiendo las cetonas en sangre, en la que veo que entro y salgo de cetosis súper rápido. Es ahí que estas cetonas se desencadenan por la ausencia de carbohidratos. De hecho, es un combustible preferido para el cerebro y el corazón al ser más eficiente. Y ojo aquí, porque es verdad que sabemos que el cerebro necesita aproximadamente un 20% de glucosa igualmente pura y dura que no le podemos suministrar con estas cetonas, pero que no cunda el pánico porque el cuerpo lo tiene todo pensado. Es a través del proceso llamado gluconeogénesis que el cuerpo crea glucosa en sangre y lo hace gracias a toda esa abundancia de aminoácidos y grasas que tenemos. Si antes le dábamos glucosa al cuerpo con carbohidratos puros exclusivamente, cuando solo le damos grasas al cuerpo, este es capaz de crear su propia glucosa que necesita bajo demanda. La pregunta que nos hacemos es sano? ¿Es sano crear glucosa bajo demanda? ¿Es sano que haya esa gluconeogénesis? Pues hay 2 hipótesis al respecto. Algunos dicen que es un estado de supervivencia que queremos evitar prolongar porque pone el cuerpo en estrés, pero la hipótesis del humano como carnívoro en estado de cetosis consta
como algo natural y seguro y que va cogiendo cada vez más fuerza. Porque mirad, no solo vemos a tribus que son de indígenas adaptando sus cuerpos a las grasas, a crear esa cetona, sino que la pista más, yo diría que inequívoca, que nos da la naturaleza de que estar en cetosis es bueno, son nuestros neonatos, los bebés que hemos mencionado hace un momento. Está más que comprobado que incluso los bebés están en un estado de cetosis nutricional constante en los primeros meses de vida. ¿Creéis que la naturaleza pondría a nuestros hijos en un estado de supervivencia y estrés en el que peligrara su vida nada más nacer? En el estado más vulnerable. Porque no es hasta más adelante que la mayoría de bebés dejan de estar en cetosis porque los padres empiezan a alimentarlos, entre comillas, ¿no? A desalimentarlos porque empiezan a darles la misma dieta que ellos comen. Grano, productos que no nos toca comer, porrón de carbohidratos, tienen miedo a las grasas y no se lo dan al bebé, ¿no? Y así es como la mayoría de nosotros, menos mis futuros hijos, espero, encasillamos a nuestro cuerpo porque solo utilice carbohidratos como fuente de energía y pierda esa flexibilidad metabólica, que se olvide de cómo utilizaba las grasas al fin y al cabo. Así que tener un metabolismo flexible no es otra cosa que tener un cuerpo que puede utilizar energía eficientemente, sean grasas o sean carbohidratos. No estoy alegando a que de vez en cuando no tenga sentido estar fuera de cetosis y funcionar con glucosa. Y creo que sí, que tiene mucho sentido de cuanto más flexible es este cuerpo en utilizar los dos tipos de energía, más sanos potencialmente estaríamos. O sea que en el fondo, dejando de comer grasas y no volviendo a estar nunca más en cetosis, lo único que hemos conseguido es volvernos menos sanos, menos flexibles metabólicamente hablando. Siendo eficientes en la utilización de energía, convertimos este cuerpo griego en una máquina de optimización que quema grasas más rápido, pero a la vez mantiene y gana músculo más rápido. O en otras palabras, que conseguir adaptarnos a las grasas como fuente de energía principal no solo nos vuelve más sanos, sino también más sexys. Seguramente ambas cosas están relacionadas. Para convertir nuestros cuerpazos en máquinas flexibles, quemadoras de grasas metabólicas, necesitamos entrar en la llamada cetosis nutricional para más adelante cetoadaptarnos, es decir, que no es lo mismo estar en cetosis que cetoadaptarnos. Y para hacerlo tenemos que ir por pasos, desde la mañana cuando nos levantamos. Pausa rapidísima para recordarte que puedes proteger tu ritmo circadianos con mis gafas antiluz azul de laboratorio, que además puedes evitar disruptores hormonales con los utensilios de higiene y cocina sin tóxicos de mi tienda y que por ser oyente de Biopotencial tienes descuento en todos estos productos que creé porque o no existían o los que había pues eran demasiado caros o de baja calidad. Para apoyar a que siga divulgando sin depender de patrocinadores, pulsa el enlace de la descripción y usa el cupón BIOPOTENCIAL para aplicar tu descuento y sigue disfrutando de este episodio. No sé si sabíais que cuando te levantas por la mañana, después de pasar tus 7-8 horas durmiendo, estás en cetosis nutricional. En el fondo, cualquier experiencia que tengamos con ayunos intermitentes, porque ya 7-8 horas dormir sin comer ya es un mini ayuno intermitente, ¿no? Nos hace entrar en cetosis nutricional, incluso si solo son 10 horas desde la cena hasta el desayuno. El hígado empieza a crear sus primeros cuerpos cetogénicos porque esa es su primera señal de que puede empezar a escasear la comida. Y por eso decimos, hostia, ¿estamos en ayuno? Pues voy a empezar a crear energía alternativa, ¿no? La otra señal que le podemos dar para que cree un estado de cetosis es simplemente no comer carbohidratos. ¿Y cómo podemos saber a ciencia exacta si estamos en cetosis nutricional? Pues la mejor manera es simplemente comprando el medidor de cetonas que me habéis visto a mí utilizar algunas veces, donde nos sacamos una gota de sangre y el medidor lo utiliza como si fuera un aparatito de estos de los diabéticos de glucosa. También hay como unas tiras de orina, porque hay cetonas en la orina, que en teoría te indican tu nivel de cetosis cuando lo miras con estas tiras, pero son poco precisas, no valen demasiado la pena, aunque es más barato que un medidor y los complementos que se necesitan, pero es menos preciso en este sentido y por eso me compré el medidor. Pero si estamos en cetosis, lo sabemos. Aunque fijaros que no es lo mismo estar en cetosis, como digo, que estar cetoadaptado. Toda la población está en cetosis nada más levantarse de la cama, después de haber estado en un periodo de ayuno de 10 horas, casi desde la cena hasta el desayuno, ¿no? Pero esto no significa que el cuerpo y el cerebro estén utilizando las cetonas que produce el cuerpo en este mini ayuno de 10 horas inicial que en la que pasa todo el mundo,
como fuente de energía principal. Solo se está preparando el cuerpo por si tiene que usar las cetonas. Notaremos que estamos cetoadaptados en algún momento. O sea, la mayoría de población estará en una cetosis leve nutricional, pero no estará cetoadaptado. Pero sí que nosotros lo sabremos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo le encantan esas cetonas. O sea, me refiero a que está cetoadaptado cuando estando en cetosis sientes más energía, más claridad mental, más saciedad, menos antojos. No dejan de ser todo ventajas. Bueno, no todo. Por ejemplo, si mantienes este estado más de un día, no comiendo hidratos y haciendo ayunos, empezarás a mear sin parar. Eso es súper típico de los que siempre han estado utilizando carbohidratos como fuente de energía principal y de pronto escuchan este maravilloso podcast, por ejemplo, y deciden empezar enero, hacer todo el mes de enero como reto para probar la dieta carnívora o probar algún tipo de ayuno, ¿no? Pues empiezan a mear un montón y a perder un montón de kilos. En realidad no es que estén perdiendo chicha, sino que están perdiendo agua. Es más típico de lo que os pensáis. Pero esto es temporal, así que tranquilos. Igual que pasa por el periodo de cetoadaptación, que se puede durar un cierto tiempo para algunos, es decir, algunas personas pueden estar semanas o hasta meses, sobre todo en cetoadaptarse, es decir, estar en cetosis, pero no notar que el cuerpo está adaptándose correctamente, aún no tiene energía, están en un estado letargo y esto es porque el cuerpo aún no se ha cetoadaptado porque has estado toda tu vida utilizando carbohidratos al fin y al cabo. Así que es como si a un niño sus padres lo han hecho vegano desde que nació. Cuando se hace adulto decide, por ejemplo, pensar por sí mismo, al ver todos los beneficios de la carne, empieza a comer carne y dice, pues no quiero comer otra cosa que no sea esto. Pues así actúa nuestro cerebro. Lo alimentamos de glucosa toda la vida, de pronto le damos cetonas y al principio no sabe cómo tomárselas. Es un periodo de adaptación, hasta que llega un punto en el que no quiere consumir otra cosa que no sean cetonas. Es cuando te sientes tan bien estando cetoadaptado. Así lo sabes que estás cetoadaptado. Ahí tu cerebro, también el corazón y las células, se dan cuenta de lo que te has estado perdiendo y te piden que les vayas alimentando con más grasas. Es por esto que una dieta de solo carne se hace más llevadera. Nunca nos cansamos de comer carne porque la carne, es el alimento natural que hemos estado comiendo durante cientos de miles de años, haciendo que nuestros cuerpos vuelvan a recordar que los orígenes carnívoros del ser humano. Pero necesitamos pasar por todo este periodo de cetoadaptación porque el cuerpo aún no ha desarrollado las enzimas y las conexiones que necesita para depender de las grasas porque lo hemos desacostumbrado. Y créeme que terminará creando esa adaptación, igual que lo tiene que hacer un aparato digestivo, ¿no? Los humanos sobrevivimos épocas difíciles de cazar donde la caza, las presas son escasas, de hambruna, con cero comida disponible gracias o por culpa de estar cetoadaptados. Lo que no es natural es comer cada hora, porque el estado de ayuno durante o incluso decenas de horas está codificado en nuestro ADN. Nuestra fisiología ha evolucionado para utilizar las grasas almacenadas como la fuente de energía principal en periodos donde no hemos tenido comida, creando la glucosa en sangre necesaria para los órganos cuando no hay alimento disponible, que es la gluconeogénesis que comentábamos antes. Pero aunque vivir a base de grasas es tan maravilloso a nivel teórico y también práctico cuando ya te has cetoadaptado, lo que no lo es tanto es pasar por este proceso, especialmente si nunca en tu vida has seguido una dieta alta en grasas y nunca has forzado tu cuerpo para que empezara a utilizar las grasas como energía principal. Por ejemplo, te puede pillar la famosa gripe keto durante el periodo de cetoadaptación. La gripe keto son síntomas que puedes empezar a sentir a los 2, 3, 7 días después de empezar a restringir los carbohidratos por completo. Estamos hablando de dolores de cabeza, niebla mental, fatiga, irritabilidad, náuseas, dificultad para dormir, estreñimiento. Acostumbra a durar una semana, pero en algunos casos se puede hasta alargar un poco más, ¿no? Personalmente nunca me pilló y creo que es por el hecho de que hice como la transición de una forma gradual, aparte de que además venía de otro tipo de dietas cetogénicas, aunque no fueran carnívoras. Como regla general, el tiempo para que un individuo se adapte a las grasas puede durar de 4 a 12 semanas después de restringir los carbohidratos por completo, aunque los atletas de resistencia pueden adaptarse más rápido al tener más flexibilidad metabólica. Y una vez hemos pasado 1, 2 o 3 meses de adaptación, ¿qué pasa? Ya está, ya nos hemos cetoadaptado, ya no tenemos que preocuparnos de nada más. Realmente el tiempo que podemos durar cetoadaptados, que nuestro cuerpo prefiera usar grasas antes que glucosa, será, yo diría que proporcional
al tiempo que hayas alimentado a tu cuerpo de grasas y ese haya estado cetoadaptado. Cuanto más tiempo lleves, más fácil le será al cuerpo elegir la fuente de combustible principal de grasas. Después, si estuvieras 10 años solo en cetosis, le sería difícil entrar en carbohidratos y utilizar la glucosa como fuente de energía principal. Por esto creo que tiene un beneficio en ir alternándolo, como estoy haciendo ahora con una dieta anabólica de Mauro Di Pascale, en el que básicamente voy rotando, voy revirtiendo el día cada 1 o 2 semanas aproximadamente. Es decir, que cuanta más flexibilidad metabólica tengas, mejor. Y lógicamente, si no le das, si te cetoadaptas y de pronto vuelves a los carbohidratos otra vez, pues el cuerpo tendrá que volver a empezar de nuevo todo este proceso que has pasado para cetoadaptar. Ahora mismo estoy haciendo una sola comida al día en la que meto, pues ya lo sabéis, ¿no? Entrenamiento antes de la comida y después me meto pues 1 kilo de carne y lo que me apetezca. Pues me había analizado los niveles de cetonas y comprobé como en nada volvía a tener una buena dosis de cetonas a nivel nutricional después de los días de ciclado de carbohidratos que hago siguiendo la dieta anabólica a modo de experimento, que lo hago a modo de dieta anabólica carnívora, ¿de acuerdo? Ya hice un episodio exclusivo solo de esto. Mi cuerpo entra y sale de estado de cetosis con muchísima más facilidad que antes. Al fin y al cabo, esto es lo que queremos, convertir el cuerpo en una máquina eficiente de utilización de energía y de hormonas. Y para hacerlo, para cetoadaptarnos, solo necesitamos unas pocas condiciones. Lo primero será restringir, como os decía, los carbohidratos. Lo único, si queremos cetoadaptarnos para usar las grasas como energía principal, es, primer paso, restringir los carbohidratos. Se dice que con 50 gramos al día o incluso menos, 25, es más que suficiente, pero yo simplemente me fui a cero carbohidratos, seguro que alguno pillas de rebote, pero ya está. Los pocos gramos que te metas vendrán, como digo, de rebote, de medio gramo que pueda tener tu bistec o caviar o huevos o lo que sea que hayas decidido comer como fuente de grasa principal. También ampliar las horas de ayuno, que considero que vendrá de forma natural al estar cada vez más saciado porque estamos en cetosis. Es totalmente voluntario porque el punto son los hidratos, pero es verdad que el ayuno prolongado acelera la cetoadaptación. Por ejemplo, una dieta de la serpiente, que es básicamente ayunos que van de las 24 horas a menos de 7 días. Esto acelera, lógicamente, la cetoadaptación, porque el cuerpo no le estás dando ningún tipo de comida, así que decide comerse a sí mismo. Pues uno de los ingredientes principales para pasar de un estado simplemente de cetosis a un estado de cetoadaptación es simplemente el tiempo. Como en tus relaciones, sé paciente. Algunas personas se adaptarán a usar grasas como fuente principal en 2 semanas, pero mejor aceptar que la mayoría de personas necesitaremos de 4 a 12 semanas, especialmente si hemos estado toda la vida consumiendo exclusivamente carbohidratos. Lo otro que no podemos olvidar de ninguna de las maneras es consumir grasas, lógicamente, o mejor dicho, consumir muchas grasas. Una dieta carnívora no es una dieta alta en proteínas, es una dieta alta en grasas. Recordemos que ahora que van a ser estas grasas nuestra fuente de energía principal y no comer grasas en una dieta cetogénica significa que no tendrás ninguna fuente de energía. Esto sí sería peligroso. Siempre hago memoria de las historias de los exploradores que se iban a Alaska, cazaban conejos y morían de hambre. ¿Cómo puede ser? Si comían conejo, estaban comiendo, pues porque el conejo solo es proteína pura. No estás obteniendo ni grasas ni carbohidratos, que sería tu comestible. Al fin y al cabo es el combustible principal que vas a utilizar, por lo tanto necesitas ir inyectándote combustible. Sería como tener un buen coche, pero no meterle gasolina. Puede ser lo guapo que quieras, que si no lo puedes pagar, no puedes pagar esa gasolina para sacarlo del garaje, se te va a morir oxidado. Y hablando de óxidos sobre todo, no podemos olvidar de este último factor, los electrolitos, minerales esenciales como el magnesio, el potasio y sobre todo no olvidar los beneficios de la sal. Nuestro cuerpo, por aquí tengo agua de mar, ¿de acuerdo? Que es lo que me voy metiendo ahí. Me está pasando algo interesante con la agua de mar, que ya explicaré otro día, y el hecho de dormir. Me estoy empezando a deshidratar a propósito a partir de la noche con agua de osmosis inversa, porque creo que he estado como obteniendo demasiada sal y eso me hacía levantarme a las 3 de la mañana y no poder volverme a dormir. Pero ahora lo he solucionado deshidratándome un poco a propósito y volviéndome a hidratar por la mañana. Yo lo explicaré más a fondo. El caso es que nuestro cuerpo lo necesita todo para regular el músculo. Esta sal, magnesio, potasio, para regular el músculo, la actividad nerviosa y estar hidratados.
todas las veces que empezaremos a mear al principio, sobre todo para las personas que no estén acostumbradas a la cetosis. Muchos de los que empiezan con algún tipo de dieta keto pasan por esta gripe keto que comentábamos precisamente porque no rellenan sus depósitos de minerales, lo que está directamente ligado con esos dolores de cabeza, calambres musculares, fatiga, anteojos. Simplemente compramos, al menos durante ese periodo inicial, como mínimo, un pack de agua de mar o algún tipo de suplemento de electrolitos de calidad, pero para mí la agua de mar es lo que tiene más sentido. Si buscáis en la descripción, tenéis en el menú de mi web una página de recursos y ahí tenéis la agua de mar que utilizo yo. Así que no esperes simplemente levantarte un día con todos los síntomas o causas de haberte adaptado a las grasas como si fuera un interruptor de encendido y apagado. Va a ser gradual. Al principio de cetoadaptarme empezaba a ir al baño muy a menudo, ¿no? Y esto es porque la insulina empieza a disminuir, haciendo que cada vez haya menos inflamación y un montón de agua que estábamos reteniendo por todo el cuerpo y haciendo que esa agua se empiece a ir. Estos electrolitos que comentábamos, que necesitamos para estar cetoadaptados, están emparejándose a ellos mismos con moléculas de agua. ¿Qué significa esto? Pues que al usar grasa como combustible, al bajar los niveles de insulina, dejamos ir mucho más agua de las reservas de glucógeno que tenemos almacenados en el hígado y los músculos. Y todo esto lo mearemos, y con ello los electrolitos que hay adjuntados a esas moléculas de agua. O sea, por eso es importante ir rehidratándonos, ¿vale? Mear tanto será temporal, ¿vale? No es que los carnívoros meemos más de la cuenta, sino que meamos las veces que necesitamos. Y no te aguantes el meado, que es malo, ¿vale? Simplemente meas y ya está. Después habrá un momento en el que pararás de mear tanto. Otra cosa que hacemos solo cuando necesitamos estados cetoadaptados es comer. O sea, de pronto sientes que ya no tienes episodios en los que te empiezas a cabrear si no tienes tu comida. Algo que en el fondo no deja de ser uno de los síntomas de adicción a los carbohidratos, que es algo que solucionamos con la cetoadaptación. Unos síntomas que, como digo, desaparecen con este tipo de dietas. Esto es porque con el azúcar no recibimos señales, son señales hormonales, del cuerpo para decirnos que paremos de comer. Eso con el azúcar se bloquea esa señal y el cuerpo no tiene ningún tipo de voz que diga, para de comer, que ya estás lleno. No, el azúcar puedes ir tragando y tragando y tragando y no estar alimentándote, solo estar engullendo. Porque paramos de comer porque físicamente, que no hormonalmente, estamos llenos, que no saciados, porque la saciedad es hormonal. Por lo tanto, cuando comemos tantísimos carbohidratos y azúcar, nos sentimos llenos y paramos. Pero ¿por qué volvemos a tener hambre al cabo de 2 o 3 horas? Pues porque no hemos estado saciados, que es hormonal. Claro, en un entorno ancestral, encontrar una fuente de azúcar como miel o azúcar en general sería como encontrar una olla. O sea, imaginaos unos indígenas que encuentran miel o un árbol frutal. Eso es como encontrar una olla llena de monedas de oro al final de un arco iris. La opción más sensible ahí, estando tú en ese entorno, sería atiborrarte de ese pequeño tesoro que tardaría semanas o meses en volver a encontrar para que el cuerpo nos guarde esos extras como reservas de grasa, porque estamos en un entorno de supervivencia, sobrevivir, ¿vale? En cambio, es muy raro ver a una persona que ha adaptado su cuerpo a las grasas y que coma más de 2 o 3 veces al día. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, es lo que se me ocurre el caso de los veganos, que los vemos que tienen que hacer mínimo 5 comidas al día. Empezar a comer menos es una buena señal que el cuerpo empieza a estar más nutrido, más saciado, que no lleno. Por esto, veremos estos veganos que ponía de ejemplo haciendo de 5 a 6 comidas al día, teniendo hambre cada hora porque no le dan al cuerpo colesterol y esas grasas saturadas buenas necesarias que incluyan esas vitaminas liposolubles que nutren al cuerpo, que se traduciría en saciedad. Pero no es en lo único que se traduce esa cetoadaptación. También puedes esperar una bajada de la presión arterial alta, si la tienes alta, porque empezará a volver a la normalidad. La insulina bajará, o más bien dicho, volverá a niveles normales, y también lo hará la presión arterial. Lo que también vas a normalizar, vamos a ir normalizando todos, estando de cetoadaptados, es la claridad mental, el foco que vas a poder tener, porque el estado metabólico de cetosis tiene un efecto neuroprotector. Y más de decenas de estudios que he mencionado y que voy a ir mencionando lo que nos queda de este episodio, lo tendréis como siempre en la descripción de este episodio en las fuentes y referencias. De hecho, la mayoría queremos usar las grasas como combustible principal para nuestro cerebro por ese foco que es mucho más constante y sin altibajos, que nos da una sensación de control y productividad. La claridad mental es la promesa de hacerse carnívoro
o cetoadaptado, que confirma por qué las grasas deben de ser el estándar base de la dieta humana desde hace cientos de miles de años, quizás hasta millones de años, desde que empezamos a evolucionar mucho antes de descubrir el fuego. Después de haber tenido los peores síntomas, personalmente, de niebla mental que se puedan tener cuando estaba en dietas vegetarianas y veganas, comiendo un montón de nueces que contenían una lista enorme de antinutrientes más grande que mis ganas de vivir, entonces la claridad carnívora fue como la salvación. Por hecho, ya he dedicado un episodio exclusivo, ahora que mencionaba las nueces, creo que era el 56, donde hablaba de las 7 razones por qué no consumo frutos secos. Pues aquí puedo decir que la claridad carnívora fue la salvación casi literalmente para mí. Los que ya habéis experimentado con el ayuno intermitente entenderéis perfectamente a lo que me refiero. Muchos no comemos hasta el mediodía precisamente porque las horas de la mañana son las que tenemos más energía y para canalizar esa energía en productividad, no comer nos ayuda a tener mucha más claridad mental. Pues es el mismo rollo con la cetoadaptación. Parte de tener esa claridad mental es que no hay esos pedazos de picos de insulina que te hacen sentir letárgico durante un par de horas, que te hacen querer tener una buena siesta. Estando cetoadaptados, tenemos una energía estable, constante, que te permite ser una persona funcional durante todo el día, no solo durante la mañana cuando estás ayunado, no solo en esas primeras horas de la mañana, que es el único momento que podía hacer algo yo. Ahora por la tarde, ahora mismo estoy grabando esto por la tarde, puedo poner las palabras juntas y comunicar, cosa que antes no podía hacer, porque estaba como en ese estado de letargo. Y eso es algo que la cetoadaptación nos da también. Después tenía una cita y ya no podía ni pensar, ¿no? No podíamos desempeñar mi humor súper gracioso, incansable y desenfadado como comunicar y divulgar con estos episodios. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí en este episodio sobre la cetoadaptación y nos vemos en el próximo episodio de A Mi Lado Biopotencial.